Todos conocemos el anime o manga de One Piece. El manga creado en 1997 por el autor Eiichiro Oda sobre la aventura de una tripulación pirata con diferentes habilidades y poderes y el viaje en la búsqueda del mayor tesoro de ese mundo, el One Piece. Puede gustarte por sus personajes, su mundo, lo variopinto de los poderes o sus batallas, o puede disgustarte por su exagerada extensión de episodios y capítulos de manga. Como muchas veces los episodios parecen solo durar 5 minutos porque los 20 minutos que dura un episodio se invierten en opening, ending, corte de comerciales y la explicación del episodio anterior, cómo se está desviando mucho de la historia a otros lados. Uno no puede negar el boom que ha sido este manga. Ha superado en ventas a mangas tan icónicos como Dragon Ball, Slam Dunk o incluso Goul-Gou 13, el que fue por muchas décadas el manga mejor vendido en la historia de Japón. Tuvo un parque temático por más de 5 años y diferentes atracciones en parques de atracciones en Japón. Muchos, justamente, lo ponen al mismo nivel que Dragon Ball y Pokémon en cuanto a popularidad. Aunque, a opinión personal y únicamente reservada a mi persona, yo creo que One Piece no está en el mismo nivel de fenómeno y popularidad que tuvo Dragon Ball y Pokémon. Es más, voy a decir algo controvertido. No es solo que no esté en el mismo nivel, sino que jamás llegará a ese nivel, y que el momento en el que pudo haber llegado al nivel de fenómeno pasó hace años y no volverá jamás. Uno de los varios motivos, y el principal, de por qué no tuvo ese momento de popularidad fue un elemento simple, la distribución. No puedo culpar a las distribuidoras de cualquier lado del mundo, pues sería traducir y doblar más de 1070 episodios, con una apuesta de a saber si tendrá ratings o si tendrá beneficios. Pero estas dificultades no justifican los sucesos que ocurrieron en 2004. En junio de 2004, la compañía 4Kids lanzó un comunicado de prensa en donde anunciaban que habían adquirido los derechos de distribución en territorio inglés para el anime One Piece. Es decir, 4Kids sería la encargada de traducir, doblar y llevar One Piece a los televisores de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Y en septiembre de 2004, se empezó a emitir el anime, solo para que en pocas semanas los fans se empezaran a dar cuenta de algunos detalles, tales como la hórrida censura que tenía. Se dio una promesa de que, en el DVD, sí tendrían una versión sin cortes y sin censura. ¡Eso es mentira, son marrana! Viz Media, que se encargaba de la distribución por video y DVD, no tenía control alguno en el aspecto del doblaje o de la censura, por lo que estaban prácticamente obligados a tener que distribuir en DVD solo el montaje de 4Kids. Y 4Kids continuó trabajando con el doblaje y montaje de One Piece hasta que ocurrió un milagro navideño anticipado. Pues, en el día 6 de diciembre de 2006, 4Kids anunció que toda producción relacionada con One Piece había sido cancelada, además de dejar que los derechos de licencia caduquen en silencio para 2007. God bless us, everyone. ¿El resultado final? Pérdidas económicas, pérdidas de reputación y pérdidas comerciales para 4Kids y Toei Animations. Así que, aquí surge una duda. ¿Por qué 4Kids licenció One Piece? Claramente los ejecutivos de 4Kids sabían que este producto no era apto para el público que ellos enfocaban, de ahí la censura. Pero, ¿no hubiese sido más fácil simplemente haber ignorado esa licencia? Hablamos de Japón, tiene muchos animes y muchas licencias. ¿Qué hizo que 4Kids quisiera la licencia? Esta es la historia, pongan atención, de cómo 4 brujitas multicolor acabaron llevando a la compra de One Piece por parte de 4Kids y a su eventual ruina. Retrocedamos varios años, volviendo a los inicios del 2000. Toei Animation estaba apostando por One Piece, y esa apuesta estaba siendo beneficiosa. Háganse a esta idea, el shounen principal, Dragon Ball, ya había acabado. Necesitaban otro shounen para competir. Y uno de los que se adelantaron a esa ola fue One Piece. Sí, antes que Naruto, Bleach, Fullmetal Alchemist o Gintama, apenas había shounens en la televisión japonesa.
De hecho, uno de los pocos que hubo fue Hunter x Hunter, y ese solo duró de 1999 hasta el 2001, luego con una serie de OVAs que fueron desde 2002 hasta 2004. One Piece estaba haciendo mucho ruido en Japón, pues era el que sustituía a Dragon Ball en ese espacio de la televisión. Y Toei, sabiendo que Dragon Ball había sido un éxito a nivel global, no quería quedarse atrás y trató de distribuirlo a nivel internacional. Ahora, hablemos un poco de 4Kids. Originalmente nació en 1970 como Leisure Concepts y consistía más en una compañía de entretenimiento y licencia. Es decir, ellos conseguirían licencias de diferentes IPs y se encargarían de diferentes apartados. En sus inicios, lograron la producción de las series Thundercats, se encargaron de las licencias de merchandising para Star Wars y se encargaron del marketing para Nintendo en América. Gracias a estos éxitos, lograron crear una subdivisión en 1992 que se encargaría de todas las licencias relacionadas con televisión. ¿Su nombre? Albert Einstein, 4Kids. La cual básicamente adueñaría la empresa entera, rebautizando Leisure Concepts como 4Kids Entertainment en 1995. Y, entrando a la nueva generación, se empezaron a dar cuenta de un curioso detalle: caricaturas japonesas que antes solo llegaban a televisoras regionales americanas y poco éxito tenían, ahora llegaban a las televisoras nacionales y tenían un gran éxito. Dragon Ball y Sailor Moon fueron claros ejemplos. Debido a esto, 4Kids decidió tomar el siguiente paso: tomar y distribuir animes a Estados Unidos. Pero tenían que seguir un criterio específico, tenían que ser comerciables. ¿Y cuáles fueron las series que adquirieron en un principio? Dos series que hizo a muchos niños ver la tele por horas y dio a los padres más dolores de cabeza que si usaran sus cabezas como balón de fútbol: Pokémon y Yu-Gi-Oh! No hace falta introducirlos. Si creciste en los 2000s, siempre veías en la tele anuncios de videojuegos, cartas coleccionables, los animes, juguetes basados en los animes. Y no solo era lo comercial que era el producto, sino que además los animes en sí fueron populares. Solo para hacernos a una idea, tú no podías adquirir el anime de Pokémon directamente de The Pokémon Company, tenías que adquirirlo de 4Kids. Y ese es el montaje que llegó a Europa y Latinoamérica. ¿No me creen? Basta con ver el opening inglés y darse cuenta que el opening castellano y latino es un calco del inglés y no del japonés. Llegamos a los 2000. 4Kids no solo se había hecho un nombre en América, sino que también a nivel global era una marca que infundía respeto entre productoras y distribuidoras. Si tu serie era licenciada por esta distribuidora, significaba que tu caricatura era un super hit. Por entonces, 4Kids también tenía la licencia de distribución de las Tortugas Ninja, Shaman King y Sonic X, solo por destacar algunas. Pero empezaron a notar un problema: la audiencia femenina se les escapaba de las manos. 4Kids no podía permitirse que esos cientos de miles de dólares, provenientes de miles de padres, se les escapara de las manos, por lo que empezaron a licenciar series enfocadas a un público femenino. El primer paso fue experimental, pero exitoso, con la distribución de la italiana Winx Club en Estados Unidos. Fue suficiente como para que el CEO de 4Kids, Ol Khan, decidiera que continuarían con esta ruta de negocios, sin saber que sería el inicio de uno de los mayores errores que esta compañía tomó. En el año 2003, la compañía se fijó en otra serie que podían explotar, distribuir. Y era uno sobre 4 chicas, aprendices de brujas, que tratan de convertirse en brujas oficiales. Sí, hablo de uno de mis animes favoritos y el primer anime que vi en mi vida: Ohamajo Do Re Mi. Pónganse en los zapatos de los jefes de 4Kids. Es una franquicia enfocada a un público femenino, con nula violencia y momentos cómicos por doquier, con el potencial de hacer 1001 productos comerciales, y que además había acabado recientemente. Solo les requeriría traducir y doblar, con muy pocas modificaciones, y ya tendrían muchos dólares provenientes de padres frustrados. Era como un regalo venido de Dios. Es por eso que varios trabajadores de 4Kids fueron a Japón para obtener y comprar la licencia de Ohamajo Do Re Mi. Pocos sabían cómo este viaje cambiaría todo a mal. Pues la fama mundial tiene algo de malo,
y es que todos van a saber quién eres y qué haces. Y cuando eres la compañía que volvió un anime hecho para promocionar videojuegos de la Game Boy y otro anime para promocionar un juego de cartas en un éxito global que nadie veía venir. Todos quieren que todas las licencias reciban el mismo tratamiento, funcione o no. 4Kids y Toei empezaron a hablar de negocios, y viendo que 4Kids estaba realmente interesado en un producto suyo, Toei decidió jugar sus cartas usando una técnica Golan. Para quienes no sepan, Menahem Golan fue un director y productor de cine israelí que en Estados Unidos se volvió famoso con la productora Cannon Group, por producir muchas películas a bajo costo y por muchos años recuperar el dinero con muchas ganancias. Fuera de impulsar algunas carreras como las de Chuck Norris o Jean-Claude Van Damme, eran conocidos por su multitud de estrategias para producir y ganar dinero. Y una de las más famosas era que, si querías la película buena de las muchas malas o la que tenía más pinta de triunfar, no podías comprar solo la licencia de esta película, tenían que comprar un pack con licencia de 4 o 5 películas diferentes. Y eso fue lo que hizo Toei. Les dio la mala noticia a 4Kids de que, si querían Ohamajo do Re Mi, solo era posible si era comprado en un pack que incluía ese anime, Kinnikuman, Second Generation y One Piece. Y aquí ocurrió un problema, nadie de ese grupo sabía de qué trataba One Piece, más allá de que era sobre piratas y que estaba siendo un éxito en Japón. Pero pensaron en un detalle que no habían caído hasta entonces, era 2003 a 2004, y una de las franquicias que estaba haciendo un taquillazo en cines era, precisamente, Piratas del Caribe. Por lo que, si era un éxito en Japón y en ese momento, el furor pirata estaba recorriendo el mundo, distribuir esta serie podría ser una oportunidad para tomar un trozo de pastel muy bueno. Con Kinnikuman, simplemente la pondrían donde fuera y se enfocaron en las otras dos IPs. Por lo que, finalmente, acordaron y aceptaron distribuir estos animes. Semanas más tarde, cuando por fin pudieron ver los primeros episodios de One Piece, fue como si el cielo se les cayera encima a los ejecutivos de 4Kids. Por supuesto, era comedia, y sus personajes pueden ser cómicos y algo bufones. Pero era violento, mostraba mucha sangre y varios otros elementos que no podían transmitir en horario infantil. Y aquí es cuando surgen ciertas teorías de mercado, dudas y posibles contradicciones entre diferentes fuentes. Algunos dicen que 4Kids tenía una mentalidad que consistía en que un anime solo podía ser popular y tener marketing en Japón si era enfocado a un público infantil. Por un lado, es posible porque aunque tuviesen algunos animes licenciados, hablamos de que no entraron en el mercado hasta mediados o finales de los años 90, una época en la que Internet era muy limitado. Las fuentes comerciales tardaban en llegar y no podías hacer un buen estudio de mercado internacional. Por otro lado, hablamos de una época en la que copias de Evangelion eran distribuidas en VHS, Dragon Ball era un super hit en Europa y Latinoamérica, y compañías pequeñas distribuían ovas que no conocía ni Dios con un doblaje pésimo. Tendrían que tener una mínima idea de que los animes para un público mayor de 7 años o de 13 años existían y el público lo degustaba. Después de esto, y años más tarde, se empezaron a hacer otra pregunta: ¿por qué 4Kids simplemente no dejó esta licencia aparte o dejó que se encargará a otros? Esta pregunta surge porque, lo crean o no, harían algo así en 2006. El anime Fyotori wa Pretty-Cure fue licenciado por 4Kids bajo el nombre de Precure, pero jamás se llegó a hacer algo con esa licencia. Algunos dicen que Toei Animation había preparado una cláusula en donde básicamente obligaba a 4Kids a tener One Piece al aire, pero considerando que Precure también era de Toei Animations, esto es posiblemente falso. La teoría con la que muchos más concuerdan, y con la que yo también me inclino, es que 4Kids pagó una gran suma por la compra de esta licencia. Pero hablamos de una suma de dinero en la que uno se vería obligado a sacar dinero de como fuera. Porque si no, solo habría pérdidas millonarias. Piénsenlo de esta manera: en la compra de una licencia, cuando ya has hecho el pago, ese dinero ya le pertenece a la otra compañía. 4Kids no tenía manera alguna de simplemente pedir un reembolso. No podían recuperar el dinero y no podían ignorarlo por el gasto que significa para 4Kids. Muy bonita toda esta explicación, pero aún no explica la verdadera pregunta. ¿Por qué realizaron esta censura?
Si habéis visto las capturas de censura, os fijaréis que las versiones censuradas siempre tenían el logotipo de Cartoon Network. Y es que Cartoon Network fue la fuente principal de anime en Norteamérica durante los años 2000. ¿Por qué destaco esto? Porque dos animes que pasaban por este canal eran Naruto y Yu Yu Hakusho. Ambas series sí tuvieron algo de censura, pero era una censura muy mínima, casi imperceptible si no estabas atento. Y fueron algunos de los shows no originales de Cartoon Network más populares. Por lo que no tendría sentido que One Piece, que, aun siendo algo violento a veces, no era ni la mitad de violento que Yu Yu Hakusho, fuese tan duramente censurado. Esto se debe a que Cartoon Network no fue el primer canal donde esta versión de One Piece se emitió. Después del cierre del famoso canal Fox Kids, ese espacio fue ocupado por otro canal llamado Fox Box, el cual era básicamente Fox Kids pero ahora bajo el mando de la división de televisión de Fox. ¿Y por qué Fox decidió transmitir One Piece en este canal? Porque la dueña del canal era 4Kids. Sí. Por lo visto, 4Kids decidió que, en vez de entregar One Piece a Cartoon Network y dejar que ellos se encarguen de todo mientras que ellos recibían un porcentaje del pastel, ellos mismos lo pondrían en su propio canal, quedándose con los ratings y el dinero para ellos solos. Por lo que realizarían los cambios debidos y, así, la versión 4Kids de One Piece se estrenó en otoño de 2004. Todo por el dinero. Tenemos que tener... Y como es todo por el dinero, cuando se dieron a Cartoon Network los derechos para hacer el canal en donde transmitir One Piece, no se empeñaron en prepararles un montaje mucho más fiel a la serie original. Solo ofrecieron el montaje que ellos habían hecho. No existía una versión buena de One Piece para los de habla inglesa, solo una versión mutilada. ¿Sabéis lo curioso? Esta censura fue aprobada por Toei Animation. Así es, el tapar la boca de Luffy por razón desconocida, censurar cruces solo del cigarro de Sanji convertido a Chupa Chups tuvo que ser visto primero por Toei, y Toei dijo: ¡Está bonito! Nadie realmente ganó en esta historia. Esta serie fue el inicio del fin de toda reputación que tuvo 4Kids a nivel global. ¿Los fans de One Piece? No querían ver esa versión en televisión, por lo que buscaban antes fansubs en los episodios subidos a 240p en el internet precario que necesitaba desconectar el teléfono para funcionar. ¿O Hamajo Doremi? Fracasó en televisión americana. Solo se logró transmitir un par de docenas de capítulos antes de ser cancelado y eliminado de la programación de 4Kids. Sería sustituido por Tokyo Mew Mew, solo para que esta serie también fracasara, con solo la mitad de los episodios doblados. Kinnikuman, Second Generation? Irónicamente, fue la que mejor salió parada de las tres. Fue bien recibida en Norteamérica, al punto de tener una segunda temporada hecha para el público norteamericano. Posterior a 2006, 4Kids empezaría a tomar malas decisiones de negocios, algunos proyectos prometedores se quedaron en fracasos rotundos y empezó a perder licencias. La más dolorosa de las pérdidas para 4Kids vino en 2011, cuando perdieron los derechos de Yu-Gi-Oh! Aunque esto último fue culpa de 4Kids, pues entró en acuerdo ilegales entre terceras, lo cual significaba que TV Tokyo no recibía un porcentaje de ganancias que les correspondía. Entrarían en bancarrota, se renombraron con otro nombre y en 2016 entraron otra vez en bancarrota. Para 2017, 4Kids había muerto oficialmente. Toei Animation simplemente vio como su serie, como mucho tenía éxito en Europa, pues no usaban la licencia de 4Kids, sino la licencia oficial japonesa. Pues en Oceanía, Sudáfrica y América, incluyendo Latinoamérica, usaban el montaje 4Kids. Y nadie quería ver ese montaje. Para hacernos a una idea, para cuando la licencia había acabado, la serie entraba en el arco de Enies Lobby, el arco más importante a la fecha y uno de sus puntos más altos. Y apenas se vio a nivel mundial. Sí, en abril de 2007, F1 Animation compró la licencia y empezó a doblar la serie desde donde se quedó, además de redoblar los episodios y doblar episodios y arcos cortados por 4Kids. Y aún a día de hoy se sigue doblando. Pero ya era tarde.
Sí, la serie aún es vista y disfrutada a día de hoy por millones, hay fans que alaban esta serie y tiene unos de los fandoms más masivos y fuertes en el apartado de anime. Pero esos 4 años robaron el momentum que pudo haberlo hecho incluso más grande. En inglés, la gente ya estaba más metida en los foros para ver los fansubs y adelantarse con la serie, pasando del doblaje que ya iba atrasado. En Latinoamérica, solo existía el doblaje usando el montaje de 4 kits hasta recién 2019. En 2019, cuando están en el arco de la isla de Wano, a partir de los 900 episodios. Es decir, los fans latinos ya verán la serie antes usando fansubs y páginas piratas que esperar a que el doblaje llegue al punto en el que ya está la serie. Para entendernos, ¿qué logró Dragon Ball, Pokémon y Yu-Gi-Oh que no ha logrado One Piece, fuera del tema de merchandising? El público mainstream. Todos los padres saben qué es Dragon Ball, qué es Pokémon y qué es el juego de cartas de Yu-Gi-Oh. Tu padre seguramente sepa qué es la serie de Dragon Ball y seguramente la vio en su día. Mi madre, que apenas ve dibujos animados, sabe quién es el maestro Roshi, sabe qué es Pikachu y sabe quién es Yaiba. Ahora, pregunta a tus padres sobre One Piece, sobre Luffy, sobre el Grand Line. No lo saben. Esta serie es querida por millones, pero esos millones son gente que ya son afines al manga y al anime, no gente que quiere ver dibujos animados. Dragon Ball y Pokémon eran considerados unos dibujos animados más que podías ver en la tele junto a Superman, Batman o He-Man. One Piece nunca tendrá ese espacio. Siempre será la serie que solo podrás ver en lugares específicos de anime y que siempre te recordará que no es un dibujo animado, sino que es un anime. Que no puedes sentarte a ver One Piece de la misma manera que puedes ver las Patoaventuras o la Banda del Patio, pues perdió ese momentum con esa distribución. Se quedó atrás y, aunque logró cautivar a millones y ser una franquicia seguramente más grande que muchas IPs famosas americanas, siempre estará en la sombra de Dragon Ball, Pokémon y Yu-Gi-Oh, porque logró llegar a todos, y no solo a un público objetivo.